En esta oportunidad voy a explicar acerca de la bronquiolitis. La Academia Americana de Pediatría define a bronquiolitis como una infección viral del tracto respiratorio superior con tos y rinorrea, seguida de dificultad respiratoria, acompañada de sibilancias en menores de 2 años. Por otro lado, las guías del Reino Unido van a incluir en esta definición la presencia de estertores, crepitantes, a la auscultación y se consideran principalmente a niños menores de 1 año. En la etiología vamos a tener a un virus principal, que va a ser el virus respiratorio sincitial, que va a estar presente de un 70-80% de los casos. Pero también se consideran otros agentes importantes como ser el rinovirus humano, el metapneumovirus, y menos frecuentes tenemos al virus de la influenza, adenovirus y coronavirus. Dentro de la epidemiología, el virus respiratorio sincitial es el principal causante de las epidemias anuales, que va a provocar un 80% de las infecciones respiratorias bajas, en el que el menor de 1 año va a presentar la bronquiolitis. La bronquiolitis como tal es una enfermedad que se presenta en menores de 2 años, con mayor incidencia entre los 3 y 6 meses de edad, y es más frecuente al finalizar el otoño y el invierno. Entre los factores de riesgo pueden producir manifestación grave de la enfermedad. Entre estos tenemos que sean menor de 3 meses, que exista el tabaquismo en la familia, antecedentes de prematuridad, inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas como el síndrome de Down, el no haber recibido lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. También tenemos las enfermedades pulmonares, esto incluyendo la displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. También las cardiopatías congénitas con alteración hemodinámicamente significativa, o la asistencia temprana a guardería, o que ya tengan hermanos mayores en edad escolar que asisten a guarderías. En la patogenia, como podemos observar en la imagen, la entrada del virus a las vías respiratorias bajas va a provocar un edema en el epitelio, esto acompañado con el desprendimiento de restos de tejido necrótico, aumento en la producción de moco y disminución en la eliminación de secreciones bronquiales, que van a producir obstrucción de las vías respiratorias, hiperinsuflación, atelectasias y deterioro en el intercambio gaseoso, esto provocando manifestaciones clínicas leves, en la mayoría de los casos moderadas y severas. Estas alteraciones pueden dejar secuelas postinfección a corto y largo plazo. Pasando a lo que tenemos de las manifestaciones clínicas, tenemos un prodromo de coriza de duración de 1 a 3 días. Esto seguido de tos persistente, taquipnea, también puede estar presente el tiraje, la auscultación pulmonar con sibilancias o crépitos, o ambos, que al finalizar las manifestaciones clínicas vamos a encontrar una referencia. Ahora, la bronquiolitis tiene un periodo de incubación de 2 a 6 días. Durante este periodo, las infecciones por el virus respiratorio sincitial progresan desde la parte superior a la del tracto respiratorio inferior. ¿Cómo va a iniciar? Inicia con una rinorrea de 1 a 3 días de duración y progresa con accesos de tos, acompañados de disnea y sibilancias. También podrían estar presentes los estertores o crepitantes. Se dice que un 30% de los casos presentan fiebre, pero esta fiebre no es mayor a 39 grados centígrados. Los menores de 1 mes pueden presentar hipotermia. La apnea podría ser el síntoma inicial de la enfermedad y es más frecuente en menores de 6 meses y prematuros, que va a constituir un signo de gravedad. Ahora, la tos podría ser seca o productiva, de intensidad variable, a veces emetizante.
y puede aumentar progresivamente en frecuencia e intensidad. Una vez que tengamos todo, que se manifiesta la enfermedad, el pico de los síntomas va a durar aproximadamente entre 3 y 5 días. La tos se puede resolver en la mayoría de los casos recién después de las 3 semanas de iniciado el cuadro. Se dice que la progresión de la bronquiolitis es variable, con manifestaciones leves a severas, y signos y síntomas varían de acuerdo a la gravedad del caso. El examen físico va a depender de la gravedad de la presencia de la bronquiolitis. Esta puede ser leve, moderada o severa. Los signos más importantes que vamos a encontrar son la dificultad respiratoria, esto acompañado de taquipnea, aleteo nasal, retracciones. Tenemos cianosis, apneas, la fiebre de 38 a 39 grados centígrados, la auscultación pulmonar, roncos, sibilancias, estertores, crepitantes y un periodo expiratorio prolongado. También podríamos encontrar la otitis media aguda. Ahora, pasándonos a lo que es el diagnóstico, este se va a basar en la edad y las manifestaciones clínicas. En algunos casos se recomiendan algunos exámenes. Entre estos tenemos el examen virológico de secreciones faríngeas, la inmunofluorescencia indirecta o enzima inmunoensayo, el moco nasal e hisopeo faríngeo, que nos va a permitir el diagnóstico etiológico con mejores resultados en las primeras 72 horas de inicio del cuadro clínico. Actualmente el patrón de oro para detectar el virus es el uso de técnicas de biología molecular altamente sensibles, pero estas son muy costosas. También tenemos la radiografía de tórax, que se indica en pacientes con deterioro clínico o que tienen una patología que aumenta el riesgo de la enfermedad grave, como cardiopatía o enfermedad pulmonar, para detectar complicaciones de la enfermedad como atelectasias y para buscar diagnósticos diferenciales como aspiración de cuerpos extraños o cardiopatías. En general, las alteraciones radiológicas se presentan en los casos moderados o severos, donde se observa signos de atrapamiento aéreo con hiperinsuflación pulmonar, diafragma aplanado, horizontalización de las costillas, aumento de espacio intercostal, herniación del parénquima y atelectasias. Tenemos también los criterios de internación, los cuales van a depender mucho de los factores clínicos y el riesgo para la broncolitis severa y factores sociales. En los criterios de internación tenemos los criterios clínicos, como podemos observar en el cuadro, que el niño se ve severamente enfermo, la apnea observada o informada, la saturación menor al 92%, a nivel del mar 85% y en la altura de forma persistente, ingesta inadecuada de líquidos vía oral o dificultad en la lactancia materna, frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 respiraciones por minuto, el tiraje, el quejido y el aleteo nasal y signos de deshidratación. También tenemos los factores de riesgo para bronquiolitis severa, que en recién nacidos prematuros, principalmente menor de 34 semanas, las enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatía congénita hemodinámicamente significativo y menor de 3 meses, los trastornos neuromusculares y las inmunodeficiencias. En los factores sociales tenemos la habilidad del cuidador para manejar al paciente en su domicilio, para detectar los signos de mala evolución, la distancia de un centro de salud en caso de deterioro clínico y visitas frecuentes al servicio de emergencias. El tratamiento. El tratamiento de la bronquiolitis va a depender mucho de la gravedad de la enfermedad. La mayoría de estos pacientes pueden ser tratados en domicilio y al cuidado de los padres. Se dice que en las evidencias actuales indican que el tratamiento debe dirigirse al manejo de la hipoxemia, control de la hidratación y la nutrición, que son considerados los pilares fundamentales de esta patología y que van a ser utilizados de acuerdo al lugar donde el niño se encuentre, no ya sea domicilio o hospital. En el siguiente cuadro tenemos el problema y el manejo. En el problema tenemos la hipoxemia.
Y en el manejo tenemos la administración de oxígeno para mantener una saturación de 90% a nivel del mar o mayor a 85% en nuestro medio. Tanto así, algo muy importante es la hidratación, de preferencia vía oral en caso de mala tolerancia, taquipnea, la frecuencia respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto, la tolerancia oral menor al 50%, lo habitual se indica hidratación parenteral. La nutrición, estimular más a lo que es la lactancia materna con frecuencia. En las medidas generales, lo que podríamos hacer es dejar en posición cómoda al paciente, de preferencia en los brazos de los padres. Tenemos la permeabilización de fosas nasales, esto cuando sea necesario, la posición en el cúbito supino con elevación de 30 grados, antitérmicos en caso de fiebre, ¿no? Podríamos dar paracetamol de 10 a 15 miligramos kilogramos días cada 4 a 6 horas. Y algo muy importante, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel en cada contacto que tengamos con el paciente. Y en pacientes internados, el oxígeno húmedo por cánula nasal o máscara facial. También tenemos los antibióticos, que esto se debe considerar el tratamiento en pacientes con clínica que sugiere infección bacteriana asociada. Dentro de la prevención, pues tenemos la lactancia materna, que este va a ser un factor muy importante de prevención, principalmente para las manifestaciones graves de bronquiolitis. Se recomienda de manera frecuente el lavado de manos estrictos después del contacto con el paciente o el uso de alcohol en gel.